Segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 34. Libro de Éxodo, capítulo 34. Verso 6 y verso 7. Es el segundo libro de la Biblia, Génesis, de ahí Éxodo. Capítulo 34, versículo 6 y versículo 7. Dice: y pasando Jehová por delante de él, este era Moisés, y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó. Esto lo proclamó Jehová. Esto lo proclamó Dios. Dios proclamó quién es él. Y dijo: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Verso 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mi tema hoy: quebrantar herencia de maldición. Quebrantar herencias de maldición. Estos dos versículos aparecen aquí porque Moisés le pide a Dios que él quiere conocerlo. Moisés le dice a Dios: yo te quiero conocer. Quiero ver tu apariencia, cómo eres tú. Porque había oído la voz de Dios nada más, pero no conocía su apariencia. Entonces Dios le dice a Moisés que no lo puede ver, pero que él va a pasar cerca y va a proclamar quién es Dios. En el versículo 6, Dios proclama que él es Jehová, Jehová. Él se presenta. Dios se presenta como Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Seguidamente en el verso 7 dice que él, Dios, guarda misericordia a millares. Es decir, Dios tiene misericordia hasta 1000 generaciones. Si Dios tuvo misericordia con usted y conmigo, Él va a seguir teniendo misericordia de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos y de los hijos de esos hijos hasta 1000 generaciones. Pero dice también que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es decir, al que no quiere nada con Dios, al que rechaza a Cristo, Dios no lo tendrá por inocente. Porque dice que Dios, y aquí es donde quiero explicar, dice que Dios visita la iniquidad. Voy a explicar esa palabra iniquidad. Visita la iniquidad de los padres, piensa en su papá y en su mamá.
Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Mi papá y mi mamá, Dios visita la iniquidad de ellos sobre el pastor Víctor y sobre los hijos del pastor Víctor y sobre los nietos del pastor Víctor. 3 y 4 generaciones, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, le describo lo que es la iniquidad y le explico esto. La iniquidad significa lo torcido. La iniquidad significa lo que se torció. Cuando el pecado entró en Adán y en Eva, se torció la justicia de Dios en ellos. La imagen de Dios a la cual ellos habían sido creados se torció. Entonces, a eso se le llama iniquidad. Iniquidad es la maldad. Es lo que se torció en la caída y que es contrario y se opone, es contrario y se opone a la justicia. En otras palabras, la iniquidad es algo que heredamos de nuestros padres y es algo que se opone a lo que es de Dios. En todos nosotros, usted tiene que saberlo, en todos nosotros, en toda la humanidad, hay una maldad que se heredó de generación en generación y que se opone a lo de Dios. Se opone a lo que es la justicia. Es lo torcido en nosotros. A eso se le llama también herencia de maldición. Herencia de maldición que pasó de nuestros padres, por lo menos desde la cuarta generación. Cuarta generación de mi madre, cuarta generación de mi padre. 4 generaciones. Es decir, mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo. Mi padre, yo soy una generación, mi padre 2 generaciones, mi abuelo 3, mi bisabuelo 4 generaciones. Pero de esas 4 generaciones, yo no conozco 2. No conocí a mi bisabuelo ni a mi abuelo. Yo solo conocí a mi papá. De mi mamá conocí a mi mamá, es una generación, y a mi abuela. Pero no conocí a mi bisabuela. Yo no sé qué tan bandida era esa viejita, ni qué tan bandidos eran esos viejitos, los padres de mi papá. Lo que le quiero llevar es que la iniquidad es la herencia de maldición, porque tome nota, ellos no conocían a Dios. ¿Está entendiendo? Ellos no conocían a Dios, no lo conocieron. Mi papá, por ejemplo, nació en 1909. ¿Se puede imaginar? 1909. El papá de él, póngale en los 1800. El otro, el bisabuelo. Entonces, toda esa gente no conocían a Dios. Lo que había en ellos era ignorancia de Dios. La palabra de Dios ni se predicaba en ese tiempo. Entonces, esta herencia que nos pasaron es una herencia de maldición que se manifiesta en cada uno de nosotros, se manifiesta, como dice acá, en maldad, rebelión y pecado. 3 cosas, repítalas conmigo. Ya voy a entrar en materia.
maldad, rebelión y pecado. Esas tres cosas estaban en nosotros o siguen estando. Pastor, pero yo ya le di mi vida a Cristo. Sí. Sí. La Biblia dice en Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición del pecado y de la maldición de la ley, porque Él se hizo maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es clavado en un madero. Cristo fue a la cruz y se hizo maldito y cargó la maldición de toda la humanidad, de cada uno de nosotros. Él en sustitución nuestra, Él fue por Víctor, Él fue por cada uno de nosotros y cargó las maldiciones de nosotros, las iniquidades de nosotros. Él las cargó en su propio cuerpo en el madero, y por su sangre nosotros fuimos perdonados y liberados de toda iniquidad, de toda maldición, de todo pecado, de toda maldad. Por el poder de la sangre de Cristo somos libres de maldición, de iniquidad, de rebelión, de pecado, de maldad. Por la sangre de Cristo y por el poder de la palabra de Dios. Gálatas 3:13 nos habla de la verdad de lo que sucedió cuando Cristo murió en la cruz, cuando Él fue clavado y derramó su sangre. Lo hizo por usted y por mí y por cada uno de toda la humanidad, para quebrantar, para quebrar el poder de la iniquidad, el poder de la maldad, de la rebelión y del pecado. Ahora que nosotros estamos en Cristo, nuestra posición es libres. Digan todos: libres de iniquidad, libres de toda herencia de maldad, libres de toda herencia de maldición, libres de toda herencia de rebelión y de pecado. Ya no somos pecadores, diga, ya no somos. Se quebrantó, se quebró, se canceló la iniquidad. Aleluya. Esa es nuestra posición en Cristo. Posicionalmente, digan todos, posicionalmente, nosotros somos libres ya de todo eso y perdonados. Pero experimentalmente, díganlo, experimentalmente, o en la experiencia, algunos creyentes, a pesar de que su posición en Cristo es ser libre de toda iniquidad, rebelión, maldad, pecado, posicionalmente, nuestra posición en Cristo. Pero en la experiencia, muchos creyentes todavía no son libres totalmente. Pregúnteme, pastor, ¿y qué hay que hacer entonces, pastor? Lo que vamos a hacer hoy. Vamos a quebrantar todo aquello que todavía esté en nuestras vidas, que proceda de una herencia de maldición de nuestros padres desde la tercera y hasta la cuarta generación. Diga amén, diga gloria a Dios. Porque ese poder es un poder, la iniquidad, el pecado, la rebelión, la maldad. Son cosas fuertes, pero que solo se quebrantan por medio de la sangre de Cristo y por el poder de la palabra de Dios. Cuando el texto dice, de ningún modo tendré por inocente al malvado. Y de ahí dice, que visita. Digan todos, que visita. Digan, Dios visita. Dígalo, Dios visita.
la iniquidad de los padres, los hijos, y de los hijos, y de los hijos. 4 generaciones. Dios la visita. Entonces la clave es entender la palabra visita. ¿Qué significa la palabra visita? Es la palabra del hebreo pakad, que significa visitar, con intención amistosa u hostil. Ya le explico. Dios va a visitar esa iniquidad de 4 generaciones. Dios la va a visitar, sea de una manera amistosa, es decir, para que la persona se arrepienta y sea quebrado y entre en la posición de lo que Cristo hizo por nosotros. U hostil, si no se arrepiente, Dios va a demandar, esa persona va a sufrir la maldad, lo que produce la maldad de 4 generaciones atrás. Para que usted se dé cuenta de qué fue lo que Dios nos libró. Dan gracias a Dios. De qué fue de lo que Dios nos libró. Entonces esta palabra pakad significa supervisar. Dios supervisa la maldad de 4 generaciones para cuidar o para acusar. Lo que está diciendo el texto es que Dios no va a pasar por alto la iniquidad, la rebelión y el pecado. Él va a juzgar, sea que la persona se arrepienta. Si la persona se arrepiente, entonces Dios va a perdonar, va a liberar, va a quebrantar, hermano, en tu vida y en mi vida, la iniquidad, la rebelión, la maldad y el pecado de 4 generaciones atrás. Y de cuando llega y se rompe en la vida del pastor Víctor, ya no va a pasar. Ya no va a pasar a mis hijos, de mis hijos, de mis hijos, hasta 1000 generaciones. Pero si no hay alguien en la familia que se arrepienta, esa iniquidad, esa rebelión, ese pecado, esa maldad, estará pasando por la línea sanguínea de generación y generación y generación. Diga gloria a Dios, que aquí se rompió, dígalo. En mi vida, cuando le entregué mi vida a Cristo, lo que sucedió es que se rompió la iniquidad de 4 generaciones atrás. Ya no me importa el pecado que cometieron allá mis bisabuelos, abuelos, padres. Son 15 personas por el lado del padre, 15 por el lado de la madre, son 30 personas. ¿Qué cosas hicieron? Por eso es que en algunos creyentes a veces se manifiestan cosas. Hay creyentes, yo he visto cristianos, no aquí, ¿verdad? Es allá en otro lado. Y que el pastor Víctor ha andado en un montón de lados. Que no les entra la palabra de Dios. ¿Ha visto? Que son bloqueados. ¿Qué será? ¿Será que se está manifestando algo que hubo allá en los antepasados? Hay creyentes que son miedosos. No dan un paso por Cristo. Es que tengo miedo a hablar, pastor. Sería que allá los suyos eran miedosos, eran tímidos y le pasaron eso. Pastor, es que yo no me logro librar. Hay hombres que me dijeron, pastor, es que es difícil librarse del sexo opuesto, pastor. Mire que yo soy creyente, pero los ojos se me van detrás de las mujeres, pastor. Una iniquidad que no ha sido tratada.
¿Sí? Y es lo que vamos a tratar hoy. Pastor, es que, mire que yo me gusta el chisme, pastor. ¿Será que allá una viejita de la herencia de su cuarta y tercera generación era gran chismosita? Vicios. Hay creyentes que no se libran de vicios. Es que es Navidad, pastor. Hay que echarse una cerveza, pastor. Conozco un montón de cristianos. Hay cristianos que dicen que estamos en la gracia y que ellos beben vino. Ahí había unos borrachitos en sus generaciones. Eso es todo. Y por eso es que nosotros, hablemos de cuando no éramos cristianos, algunos de nosotros teníamos inclinaciones al pecado, a la inmoralidad, a los vicios, a fumar, a beber, a mujerear, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se manifestaba en nosotros y nosotros no sabíamos nada. Pecábamos sin conciencia. No sabíamos que habíamos heredado eso. Pero una vez venidos a Cristo, dice la Biblia que Cristo nos libró. La palabra redimió significa que nos libertó mediante el pago de un precio. No con oro ni con plata, sino con la sangre de Cristo que derramó en la cruz y por el poder de la palabra nos liberó de todo eso. Ya yo no soy el mismo. ¿Le parece, hermano? Ya usted posicionalmente está libre de iniquidad y de toda herencia de maldición, de rebelión. Usted no es rebelde a la palabra de Dios. Usted no es un pecador que se deleita en el pecado. Usted se aflige en su alma cuando le falla al Señor. ¿Sí o no? Porque ya usted posicionalmente fue libertado de la iniquidad. Pero hay que entrar a la experiencia. Hay que tener esa libertad en la experiencia, hermano, en el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros, el poder de la sangre de Cristo, el poder de la palabra que nos ha hecho libres y posicionalmente soy libre, pero en la experiencia también. No se me van los ojos detrás de la mujer. No ando. A mí no me domina el vicio. Dígalo, ya yo no soy el mismo. Yo no voy a abandonar a Cristo. ¿Por qué? Porque en la experiencia ya oré, ya declaré, ya, hermano, declaré lo que dice la palabra, ya me liberé de todas esas iniquidades, ya investigué lo que había en mi línea sanguínea. Usted tiene que saber qué es lo que había en su línea sanguínea. Porque algunos cristianos son como, no son muy dispuestos para las cosas de Dios. Un poco lentos para las cosas de Dios. Entrégate un solo a Cristo, le dice el pastor Víctor. No, pastor, es que yo soy despacio, pastor. Allá los antepasados eran despaciosos. Levántate, dice el pastor Víctor. No, pastor, es que allá las cosas se hacían tranquilo, pastor. Y se vuelve como una pereza para las cosas de Dios. No es muy dispuesto. ¿Sí o no? Estoy tocando la llaga, ¿verdad? Yo he visto gente muy dispuesta para Dios, pero he visto otros, hermanos, que es cámara lenta. La pastora Ana Ruth decía, solo tiene 3 velocidades: lento, lentísimo y parado. Es que no avanza. Ese creyente no avanza.
digan todo, iniquidades. Hoy las vamos a romper. Dele un fuerte aplauso, Señor. Hoy las vamos a romper. Y usted dice, ¿y por qué será que mi papá no quiere y no arranca? Mire allá atrás, pregunte allá atrás. Yo le pregunté a mi abuela, abuela, ¿cómo eran sus padres y sus abuelos, sus hermanos? Ay, mi hijito, ay, no, me da pena. Me puso a llorar. Se puso a llorar, me da pena. No, cuénteme, le digo. Cuénteme porque yo necesito saber. Estaba con un cuaderno y un lápiz para anotar aquí lo que voy a orar y quebrantar. ¿Está entendiendo? Por lo que voy a orar y quebrantar. Yo sabía que en la línea de mi papá, los hombres eran machos. Entiéndase por macho, en aquellos años, ¿cómo es que dice? Como Juan Charrasqueado. ¿Cómo era Juan Charrasqueado? Parrandero, mujeriego y bebedor, algo así. Así eran esos hombres. Eran parranderos, mujeriegos, tenían un montón de mujeres, tenían un montón de hijos. Usted le preguntaba a esa gente, tenían 10 hijos. Tener 10 y 15, ¿verdad que era normal? Allá entonces me dice mi abuela, ay, mi hijo, me da pena, ¿no? Allí dice, los hombres son borrachos, dice. Las mujercitas, dice, son bien flojas, dice, cualquiera se la lleva. Me está dando, entonces yo con un lápiz anotando. Y usted diría, pastor, pero yo no he hecho nada de eso. Es que la Biblia dice que pasa por la línea sanguínea, la iniquidad. Pasa por la línea sanguínea. Entonces yo no quiero ni quería. Eso lo hice cuando me iba a casar. Para quebrantar eso, porque yo no quiero que se manifieste en mí alguna cosa de esas. ¿Está entendiendo? Y es lo que vamos a hacer hoy. Es lo que vamos a hacer hoy. Le voy a hablar de 3. Número 1, ¿qué vamos a quebrantar? Tome nota ahí. ¿Qué vamos a quebrantar? Herencias que tenemos que quebrantar. Número 1. Número 1, vamos a quebrantar una herencia de pobreza. Digan gloria a Dios. Amén. Digan, herencia de pobreza. ¿Cuántos cuando llegaron a Cristo venían pobres? ¿Cuántos vinieron pobres cuando llegaron a Cristo? ¿Verdad que cómo llegamos? Bueno, algunos llegaron con billete, porque no levantan la mano. Sí, sí. Vamos a ver, pues, vamos a ver. Vamos a ver. Llegamos pobres. Mire, hermano, yo conozco lo que es la pobreza. La conozco. Desde niño platiqué con ella. Y es fea. ¿Cómo es la pobreza? Esa vieja es fea. Estoy hablando de la pobreza, hermano. O sea, la pobreza es horrible. ¿A cuánto le gusta la pobreza? Yo decía, papá, quiero un cono. No hay, decía, no hay. Hoy los niños van. Papá, compremos ahí en la casa frijolitos. La pobreza la vamos a quebrantar. Porque posicionalmente ya no somos pobres. Pero en la experiencia todavía se manifiestan algunas cosas de la pobreza. Y la pobreza, mire, la pobreza es una mentalidad.
Hay gente que su mentalidad piensa como pobre. Es una mentalidad. Es una cultura. ¿Por qué una cultura? Porque todo lo que nos rodea y donde vivimos nosotros, donde nacimos en un barrio, en una cuartería, y todo lo que nos rodeaba era pobreza. Es una cultura, es una mentalidad, pero también es un espíritu de las tinieblas. Es un demonio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Díganme amén. Entonces vea, diga conmigo, la vamos a quebrantar. Dice que cuando yo les digo a ustedes, Dios los va a bendecir en grande. La bendición de Dios para este 2026 es sobreabundante. Yo les digo a ustedes, y ahí está grabada la del viernes, la prosperidad que Dios trae para sus hijos. Este año 26, hermanos, es enorme, es sobrenatural. Y entonces cuando usted está oyendo eso, a algunos les cuesta creer eso. Es la pobreza de donde veníamos. Como que hay un choque. Y Dios va a hacer a algunos de ustedes millonarios. Y entonces empieza a pensar la persona y dice, y empieza, tal vez Fernando, porque Fernando tiene buena pinta. Tal vez Víctor con Marlon, va Marlon. Recibe Marlon. Entonces, le cuesta. ¿Sí? ¿Está entendiendo? Mira este texto. Proverbios. Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24. Vamos a quebrar la herencia de pobreza. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo que debemos de orar? Sí. Yo creo que sí, porque, por ejemplo, ¿por qué mucho pueblo de Dios tiene deudas? No es la voluntad de Dios. ¿Por qué los cristianos muchas veces viven de deuda en deuda? No los estoy ofendiendo. Estoy mencionando cosas que vamos a quebrantar. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo cree? ¿Usted cree que puede vivir sin deuda? ¿Usted cree que puede comprar las cosas de contado? ¿Sí o no? De contado. Mire la palabra. Proverbios 24:30. Pasé. Hablando Salomón, dice Salomón. Pasé junto al campo del hombre. ¿Del hombre qué? Ahí tenemos una causa de la pobreza. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. 31. Y he aquí que por toda ella, o sea, por todo el campo, por toda la viña, por toda su herencia, por su hacienda, lo que había crecido los espinos, habían crecido las ortigas y habían ya cubierto casi toda la casa. ¿Se imagina una casa toda llena de monte? Sí, ¿verdad? Por la pereza del dueño. Su cerca de piedra, antes cercaban con piedra las casas, su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré, verso 32,
y lo puse en mi corazón. Es decir, él empezó a reflexionar, a pensar. Lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Es lo que estamos haciendo ahora, tomando consejo. 33. El consejo que él tomó, lo que él meditó, lo que él reflexionó fue esto. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. 34. Resultado. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Se lo voy a explicar. Verso 30. Este hombre, del versículo 30, este hombre tiene una herencia. Digan todos, herencia. Todos los hijos de Dios tenemos una herencia. ¿Cuántos lo creen? Todos los hijos de Dios tenemos una herencia. Cuando Cristo murió, nos dejó una herencia. La palabra de Dios está llena de promesas de Dios y todas esas promesas son para los hijos de Dios. Dios le ha prometido a usted aquí muchas promesas que son en Cristo, sí y amén. Esta es su herencia. Pero muchos no la conocen porque no han leído el testamento. Estamos, hermano. Mire, primer indicio de pobreza. Me dejan una herencia y no leo el testamento. Entonces, este hombre tiene una herencia, pero él no la disfruta. ¿Por qué? Digan todos, por pereza. Dígalo, pereza. Esta pereza es una pereza espiritual. Es que la pereza no solo es una pereza de que quiero dormir, que ando buscando trabajo, deseando no encontrar. ¿Necesitan trabajadores aquí? ¿Verdad que no? Sí, gracias, ya me voy. Pero es una pereza espiritual. Porque de lo espiritual viene lo material. Apréndalo. Dígalo. Porque de lo espiritual viene lo material. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Entonces de lo espiritual viene lo material. Si yo quiero salir de la pobreza experimentalmente, yo debo reprender en mi vida la pereza espiritual. Dele un aplauso al Señor porque estamos entrando. No se quiera ir todavía. Vámonos a las 12. Porque lo que hoy va a aprender y lo que hoy vamos a ministrar a usted lo van a levantar a otro nivel. Pereza espiritual igual a pobreza. ¿Me está entendiendo? Ah, dice usted, con razón, no pasamos de lo mismo. Sí, porque ese padre de familia no quiere buscar a Dios. Es la mujer la que tiene que, ahí anda vos. Yo hoy me voy a quedar aquí viendo a Salvador Narrala, 5 Deportivo. Entonces, ¿verdad? Mire, dice que este hombre no estaba disfrutando su herencia, la tenía llena de monte, ¿sí? Por pereza espiritual. Dice, por falta de entendimiento. Ahí lo dice, ¿verdad? Mire el 30. Pasé junto al campo la herencia del hombre perezoso, junto a la viña del hombre, que dice, falto de entendimiento.
¿Qué le dice eso? ¿Qué falta de entendimiento? Que esta persona, óigame, porque estoy hablando a hijos de Dios solamente. Si alguno no le ha dado su vida a Cristo, Él la puede dar. Falta de entendimiento, es decir, no entiende el Evangelio. No ha entendido el Evangelio. No tiene revelación del Evangelio. No entiende la palabra de Dios. No tiene entendimiento. No tiene revelación. Aquí tiene una herencia que le dejaron. Pero él es perezoso para leerla. ¿Sí o no? Aquí dice que si oras en secreto, tu Padre que te ve en el secreto te va a recompensar en público. Pero no lo hace. No tiene tiempo. Aquí dice que no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, más cuando ves que aquel día se acerca. Es decir, aquel día, el congregarse, Dios lo relaciona con el día de la venida del Señor, con el rapto. Te está diciendo, y nunca te lo había dicho, pero hoy te lo digo, te está diciendo que si te dejas de congregar, puede ser que te quedes aquí y no te vayas en el rapto. Puede ser que el Señor no te encuentre donde debes estar. ¿Me entiende, hermano? Pues porque la generación de hoy, de los creyentes de hoy, casi no saben nada de Biblia. Y no son muy dispuestos para buscar a Dios. Y si usted no busca a Dios, usted no va a ser espiritual. No va a tener una vida espiritual, a pesar de que ya le dieron al Espíritu Santo para que le ayude a tener vida espiritual, para que crezca espiritualmente y madure espiritualmente y no se quede enano en la fe. ¿Sí o no? Entonces, falta de entendimiento de la palabra, falta de entendimiento del Evangelio, que son buenas noticias. Y sabe que la buena noticia, cuando el Señor Jesucristo se presentó en su ministerio y Él presentó el propósito por el cual venía, Él dijo en Lucas capítulo 4, 17 y 18, Él dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Me está entendiendo? ¿Cuál es la buena nueva? Es el Evangelio. Es una buena noticia, primeramente para los pobres. ¿Cuál sería una buena noticia para los pobres? Que te den una canasta familiar. Mueva sus manos. ¿Cuál sería una buena noticia para los pobres? Que vas a dejar de ser pobre. Pero mire que no lo creen. Yo diría, amén. Yo cuando leí eso, hermano, yo venía del mundo todo. Las camisitas mías eran transparentes, porque ya estaban gastadas. Se miraba todo adentro. O sea, la pobreza. Pero cuando yo leí que el Señor vino a dar buenas noticias a los pobres, yo pegué un brinco, hermano. Yo dije, de aquí no me muevo. Hasta que deje de ser pobre. ¿Sí o no? Está macaneado esto de sacar la pobreza, man. Yo creo que no voy a avanzar al otro y son dos más. Pónganse de pie, hermano. Que los veo así como... Ustedes sienten como que yo los estoy ofendiendo. Y yo no estoy ofendiendo. Yo estoy aquí, hermano. Mire, la pobreza es un espíritu. Tenemos que darle duro. ¿Sí o no? Ayúdenme. Le vamos a dar duro. Es que ustedes sienten que este mensaje, el pastor Víctor está diciendo, es pecado ser pobre. No, no es pecado. Es una maldición. Ahora, ¿quiere vivir con ella? Es que usted piensa que el pastor Víctor le está diciendo, pues el pastor Víctor quiere que yo ya no viva allá en el barrio y que me compre una casa.
Hermano, eso va a pasar, es un proceso. Yo no estoy diciendo que de la noche a la mañana usted ya va a venir aquí y va a decir, Pastor Víctor, mire que yo soy millonario ahora, me llegaron unos millones, una herencia, Pastor Víctor, y aquí está, mire, aquí le regalo 10,000 pesos. Porque si salió de la pobreza también dejó de ser tacaño. ¿Sí? Porque el tacaño, lo tacaño viene con la pobreza, ¿sí o no? Es que no doy porque no me va a ajustar. Está difícil este mensaje. ¿Cómo hacemos para seguir adelante? Vamos, sigo. Pues entonces voy a hacer como a Reagan. Sigo, paro. Sigo, paro. No, pero hasta que lo digan todo, porque unos se quedan callados. Sigo, paro. Vamos pues. Leamos, siéntese. Esto. Mire, ve. El 31 dice, vamos pues con el texto, el 31. Dice el versículo 31 de Proverbios 24. Dice, y aquí dice que por toda la hacienda, imagínense, digan, Dios me va a dar una hacienda. Vamos, Dios me va a dar una hacienda. Le va a cortar el monte, ¿verdad? Va a chapear la hacienda suya. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Entonces dice que por toda ella había crecido los espinos. Son espinas. Ortigas habían ya cubierto su faz. La ortiga es una planta ponzoñosa, es decir, que tiene unos pelitos que si lo tocan a usted esos pelitos, usted se va a irritar como venenosa. ¿Qué significa eso? La ortiga significa la falsa doctrina. Significa el conocimiento equivocado. Vea, ¿por qué? Falsa doctrina, conocimiento equivocado, argumentos contrarios a la Biblia. Un argumento, por ejemplo, yo no doy diezmo, no. Un argumento. Yo no soy papo en darle el pisto a los hombres. Yo tampoco. Yo le doy a Dios. ¿Verdad que yo se lo he dicho? Que si usted le da a Dios, dice la Biblia, usted va a cosechar. Pero si usted no le da a Dios, no tiene cosecha de vuelta, de regreso. ¿Me está entendiendo? Pero un montón de cristianos, no aquí. Quiero aclarar, aquí no hay. En otros lados. Es en las redes sociales. Hay bastante falsa enseñanza sobre eso. Yo voy a decir algo. Aquí, Pastor Víctor va a decir algo sobre el diezmo, las ofrendas, primicias y todo eso. Eso está en la Biblia. ¿Cuántos lo creen? Eso está en la Biblia. Pero voy a decir algo que los va a liberar. Eso es voluntario. ¿Sí o no? Digan todo, es voluntario. Eso es voluntario. Eso no es por fuerza. Y Pablo dice, Dios ama al dador alegre. ¿Y qué es un dador alegre? Ahí mismo lo explica. Dice, el que no dando, dice, con tristeza ni por necesidad. ¿Qué es ser un dador alegre? Es aquel que da, pero no lo hace con tristeza ni por necesidad. Voy a dar 10 para que Dios me dé 1,000. No es esa la motivación. No es obligatorio, pero está en la Biblia. Es voluntario. El primero que dio diezmo fue Abraham. Abraham viene de una guerra donde va a salvar a Lot. Derrota a 4 reyes, a 5 reyes, los derrota con 318 criados
que no llevaban armas ni espadas, sino que llevaban palos, y derrotan a esos reyes para rescatar a su sobrino Lot, y de paso rescata como 4 naciones, entre ellas Sodoma y Gomorra. La rescata Abraham. Digan todo, eso es un milagro. Un milagro. Entonces viene Abraham. La Biblia no dice que Dios le pidió. No lo dice. Al menos de que Abraham haya recibido alguna revelación que no está registrado en la Biblia. Pero viene Abraham y voluntariamente a él le sale, lo voy a decir bien cómo es, a él le sale al encuentro Melquisedec, rey de Salem, tipo de Jesucristo, y le ofrece pan y vino, que es tipo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Y yo creo que ahí es donde Abraham recibe la revelación y le entrega el diezmo de todo el botín por revelación, voluntariamente. ¿Entiende? Después se reglamentó en la ley y era obligación. Hoy en la gracia no es obligación. Y el 10 es el mínimo. Porque en el libro de los Hechos vendían una casa y lo daban todo a los pies de los apóstoles. Vendían un terreno y lo daban todo. No había límite. Y Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Entonces depende, diezmos, ofrenda y todo lo que tiene que ver con finanzas, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de, tóquese, es cuestión del corazón. Que cuando este corazón es de Cristo, hijo mío, dame tu corazón porque de él mana la vida. Cuando este corazón es de Cristo, digan todo, tóqueselo. Cuando este corazón es de Cristo, no le niega nada a Dios. ¿Para qué sirven los diezmos? Porque nadie hace preguntas en esta iglesia, solo Abigail hacía preguntas. ¿Y qué hacen con el dinero, pastor? Es para la obra de Dios. Es para ganar almas. Es para que la iglesia tenga instrumentos y no carezca de nada. Es para que se le ayude al necesitado. Todo está en la Biblia. ¿Entiende? Entonces aquí lo voy a liberar. Si alguno todavía no tiene la revelación ni la fe para hacerlo, lo haga. Nadie lo va a señalar. Y los que ya lo hacen, si les ha funcionado, si Dios lo que promete en la palabra les está cumpliendo, sígalo haciendo. ¿Sí o no? Muevan sus manos todos. Pero no debe ser un motivo, la finanza, el dinero, para que alguien se sienta mal y que, no, Pastor Víctor no acusa a nadie. Dios me libre. Me estoy abriendo mi corazón. Dios me libre. Ahí está mi esposa, ¿ves? ¿Verdad que yo no miro sobres? Cuando ya están ahí, yo oro por ellos. Yo no ando viendo quién y quién no. No sé quién lo hace ni quién sí lo hace. ¿Me está entendiendo? El punto es que nadie se sienta mal, ni el diablo le va a meter, andate de la iglesia. No, hermano, no se mueva de la iglesia. Va a llegar un día que usted va a tener la revelación. ¿Sí o no? Es voluntario, es por revelación. Y la otra cosa, si usted no lo hace, no se sienta mal cuando se toque el tema. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque el tema hay que tocarlo. ¿Por qué hay que tocarlo? Hay que tocarlo por lo que el tema produce.
ese tema es el que Dios asignó, es el método de Dios para sacarnos de la pobreza. Es el método de Dios para liberarnos de la tacañería del corazón y de la mentalidad de pobreza y poder darnos, como dice la Biblia, en abundancia. Dios nos quiere abrir el cielo. Dios nos quiere abrir el cielo y enviar bendición hasta que sobre y abunde. Dios quiere reprender por nosotros al devorador, al que nos devora. Entonces la ortiga es falsa enseñanza. Son argumentos. Yo casi no entro a las redes, pero a veces uno entra a las redes y se encuentra barbaridades. Yo no sé. Mire, yo he visto cosas en las redes que ponen a tambalear a cualquiera. Sí, usted ve una enseñanza en contra de darle a Dios y a usted lo convencen. Y usted ya viene dudando después. Uy, yo creo que ya no le voy a dar a Dios. La ortiga. Argumentos, falsa enseñanza, falsa doctrina, ignorancia de la verdad. Fue lo que a él lo tenían pobre. Está viendo que es bien difícil este tema, ¿verdad? Para entender cómo salir de la pobreza. ¿Cuántos quieren salir de la pobreza? Dice que la cerca de piedra ya estaba caída. Es decir, Satanás ya había derribado. La cerca era el muro de protección. Esa casa ya no tenía protección. El diablo ya se había metido. Y cuando el diablo se mete, va a destruir todo. Hermano y hermana, cuando el diablo se mete en la vida de un creyente, lo va a destruir todo. Y él no necesita mucho para meterse. El diablo se puede meter con una falsa doctrina. Se puede meter con un argumento que es contrario a la palabra. El diablo se le puede meter a usted en una prueba que está pasando. Uy, Dios no me quiere porque todavía estoy aquí en la pobreza. Uy, Dios no me quiere porque todavía no me ha sanado. ¿Me está entendiendo? Y te puede derribar el muro, el cerco de protección que Dios te ha puesto. Dice la Biblia, hermano, en el libro de Job 1:10, que Satanás va al cielo y le dice a Dios: Job no te sirve de balde. Job te sirve por interés, porque lo ha cercado a él y a toda su familia y todo lo que él tiene. Satanás dijo una verdad. Dios a cada uno de sus hijos los ha cercado, hermano, de protección a usted y a su familia y todo lo que usted tiene, de tal manera que el diablo no lo puede tocar. Y el diablo va a argumentar delante de Dios porque está preocupado que no puede tocar a Job y no puede tocar al Hijo de Dios. Y él, hermano, le pican las manos por tocar al Hijo de Dios. Le pica la lengua por meterle un argumento. ¿Sí o no? El diablo se le quiere. Esa es una frase, a ver de dónde. Se le quema la miel por hacer caer a un cristiano. ¿Sí o no? Mueve su mano. El diablo goza cuando un creyente no prospera y sigue igual. No prospera espiritualmente, no avanza. Él es el mismo del año pasado. Él se alegra, el diablo, porque lo tiene pobre, porque lo tiene enfermo. Y no me venga alguien diciendo que la enfermedad la manda Dios. Es que hay unos que así dicen: Dios me mandó esta enfermedad para probarme. Es falsa doctrina. Es que Dios me tiene pobre para probarme. Esa es falsa doctrina, hermano. La pobreza
la enfermedad, el irse uno de su tierra y un montón de cosas están en la lista de maldiciones en Deuteronomio 28. Pero como no conoce la Biblia a la persona, el diablo le mete falsa enseñanza, argumentos, etcétera, etcétera. Entonces, el 33. Miré, dice Salomón, el que escribe aquí, el que escribe los proverbios. Miré, dice, y lo puse en mi corazón. Es decir, digan todo, reflexioné. Yo espero que con este mensaje usted reflexione. Reflexione, o sea, cada predicación a usted lo debe hacer reflexionar. Las predicaciones están en el YouTube, se las puede volver a escuchar. Yo las escucharía 2 y 3 veces. De hecho que yo así crecí. Yo crecí leyendo la Biblia, leyendo libros de otros predicadores, escuchando cintas, grabaciones de predicación. No sé cómo son los cristianos de ahora. Es que ustedes me quedan quietos, muevan sus manos, hermano. Gloria a Dios. Dice, reflexioné, lo vi, dice, tomé consejo. Es decir, aprendí una lección, saqué una enseñanza. Aprendí una lección, saqué una enseñanza. Es como decir, vi los espejos. Vi los espejos. Yo he visto a la gente que no busca a Dios, se enfría rápido. Yo he visto al que no le da a Dios, sigue pobre. Los espejos. Dice Hebreos, dice que las promesas de Dios se alcanzan por la fe y la paciencia. Y por ver el ejemplo en otros. Yo he visto hombres de Dios que han prosperado enormemente, tanto espiritual como material. Yo leo sus libros. Yo leo sus libros, a ver qué dicen ellos. Yo he platicado con varios. ¿Está entendiendo, hermano? Yo no me voy a poner a platicar con un... Me dice mi esposa, mira lo que dice esta señora, dice. Que en enero, dice, todos los pastores empiezan a pedir, dice. Que es el mes de pedir, dice. Le digo yo, cerraja vieja, no la sigas leyendo. Sí, hermano, ¿para qué usted? No, mira que eso es, digan todo, ortiga. Es veneno. Eso te va a picar y te va a pegar una picazón y un hinchazón. Y te van a tener que llevar al hospital y buscar un antídoto porque es veneno. ¿Me está entendiendo? Que en las redes sociales hay mucho veneno. Y si usted no lee la Biblia y no tiene doctrina y conocimiento, cualquier cosita lo va a mover. Bueno, si a uno que tiene, digo yo, se las tira. A mí no me va a convencer, porque yo lo he probado. Yo conozco la teoría y la práctica. Lo he vivido. No es muy fácil que a mí me mueva. Pero yo digo, otra gente que no lee la Biblia, digo yo, esto lo tambalea. Esto lo tambalea. Entonces, él sacó una enseñanza. Voy terminando, solo voy a tocar este. Sacó una enseñanza. Él sacó la enseñanza, agarró consejo, que si él era alguien que le daba lugar al sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano un poco para dormir. Es decir, la enseñanza que si le doy lugar a la pereza, me va a matar.
Esa fue la conclusión que llegó Salomón. Si le doy un chancecito a la pereza, me va a matar. Por eso yo les digo, hermano, usted siente pereza como que no tiene ganas de orar, oblíguese. Agárrese usted mismo del pelo y llévese para abajo. Y yo le digo, que tengo sueño y no quiero leer la Biblia. Que se aguan los ojos y empiece a leer la Biblia. Que me chirrea el estómago y no quiero ayunar. Pues que chirree. Que llore, pero vamos a ayunar. Enero es mes de ayuno. ¿Sí o no? Está batallando con un espíritu que no te quiere dejar. Que no tengo ganas el domingo. Pues que la mujer lo agarre del pelo al hombre. Que el hombre lo agarre aquí, nos vamos para la iglesia. Yo no sé quién va a agarrar a quién, porque siempre uno es dispuesto y el otro le cuesta. Esos hipotes, ¿verdad? Que se bañen rápido. Báñese rápido. ¿Está entendiendo? No, está entendiendo que la bendición es batallada. Sí, es batallada, es peleada, ¿sí o no, hermano? ¿Y qué tal si el pastor Víctor dijera? Vale, déjelos. No puedo. No tendría llamado de Dios, ¿verdad? Sería un mal pastor, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Unos ya se me fueron. ¿Y qué pasó? Ya sucedió el rapto aquí. Nos quedamos, hermano. Hermana Francis, nos quedamos. ¿Qué sucedió el rapto? Yo miro que algunos los arrebataron aquí, Ana Sofía. El 33, 34. Mire cómo dice el 34. Así, es decir, si usted le da lugar a la pereza, primero la pereza espiritual, así como usted se levanta para ir a trabajar porque sabe que el que no trabaja no come, lo dice la Biblia, ¿sí o no? Así como usted se levanta a trabajar porque sabe que ese jefe suyo no le va a pagar ese día si usted no va allí, ¿sí o no? No, yo voy, dice mi hijo Becho, voy porque me pueden rebajar el día, dice. Daniel dice, que me lo rebajen, va Daniel. Yo soy millonario, dice. Entonces, así como no tiene pereza para ir a trabajar porque le dan un sueldo o porque es su oficio, su negocio y usted va porque ahí está la ganancia, el sustento, igual para lo espiritual. ¿Por qué? Porque la pereza espiritual te va a matar la fe y no poder recibir nada de Dios. Pero si usted es diligente en buscar a Dios y mata esa pereza espiritual que viene del diablo, el diablo está trabajando para que usted no se levante, para que usted no dé un paso, para que usted no busque, que usted empiece a poner argumentos. Es que es bien largo. Es que es bien largo, pastor. Me han dicho un montón a mí. Yo ya no les digo nada mejor. Hermano. Está bien, pues. Entonces, hay que matar la pereza espiritual, porque de lo espiritual le va a llegar a usted la bendición material. Si no, dice, si no, lo que te va a salir, dice el texto, el 34, lo que te va a salir es tu necesidad espiritual. ¿Qué vas a hacer cuando sufras? ¿A quién vas a ir cuando estás sufriendo? Vas a ir donde tu hermano, tu familiar,
que está peor que ti. ¿Ah? O va a ir donde un brujo que está más muerto que vivo. Cuando llegue la necesidad, lo que va a salir si le das chance, está diciendo, si le das chance a la pereza espiritual, te va a salir tu necesidad, hermano. Y tu pobreza, como un bandido que te quiere asaltar. Póngase de pie. ¿Sí o no? Que te sale con la pistola. Un bandido que te la pone aquí. Suelte ese reloj, le dice. A la hermana Xiomara la cubro con la sangre de Cristo. Deme ese reloj, deme esa cadena. No, pero no le va a pasar. Nombre de Jesús que no. Vamos a orar si veniste. Así se necesita, ¿eh? Dispuesto. Vamos con el canto, man. Terminamos aquí.